Vamos a seguir con el tema de Jadwe, pero ahora a través de una entrevista estamos con Cristian Rigaud, abogado penalista y académico de la Universidad Diego Portales. Vamos a hablar del caso aeropuerto del alcalde Daniel Jadwe. ¿Cómo está, Cristian? Un abrazo. Hola, buenas tardes. Abogado, bueno, ¿ante qué figura estamos aquí? Porque se ha hablado mucho que no había arraigo, pero que había una alerta en la Policía de Investigaciones de parte de la Fiscalía. ¿Esto es frecuente, es común, no es tan común, esto está bien, es legal? Sí, es un sistema que tienen la Fiscalía y la Policía, por el cual la Fiscalía le pasa a la Policía todos los nombres de aquellas personas que son, como quien dice, de su interés. Personas que están siendo investigadas, personas que, cierto, respecto de las cuales se va a producir una formalización. Y entonces, básicamente lo que le dice a la policía es: cualquier cosa que ocurra con esta persona, avíseme, porque puede ser importante para el caso. Esto es algo normal, esto existe en todas partes del mundo, no es una medida cautelar, no implica una privación de libertad ni nada. Entonces lo que ocurre en este caso es que la policía, en virtud de esta alerta, pero que, como digo, no es una alerta de detención, ve que el señor Jadwe va a viajar, y va a viajar a Venezuela. Entonces llama a la fiscal a cargo del caso. Y la fiscal a cargo del caso le dice al abogado de Jadwe, entiendo que ahí se comunican, le pasan a él esta tarea, le dice: mire, dígale a su cliente que no viaje. Y a mí, yo encuentro perfectamente comprensible que ella no quisiese que Jadwe viajara, básicamente porque quedan pocos días para la formalización, es un caso importante, y además Jadwe está viajando a un país respecto del cual hay severas dudas de que colabore con la justicia chilena. De hecho, hay algunos imputados que no han sido entregados a la justicia chilena oportunamente. Entonces, la fiscal le dice: mire, como ella no quería que viajara, porque esto ponía en tela de juicio la continuación de su juicio, le dice: mire, si usted no se baja de este viaje, yo voy a llamar al juez y le voy a pedir una orden de detención urgente, cosa que la fiscal puede hacer. Puede el juez dársela o no, ¿cierto? El juez podría considerar que no corresponde o podría considerar que sí corresponde. Lo amenaza, en mi opinión, legítimamente, con hacer una actividad que es parte de sus facultades. Y el señor Jadwe, ¿cierto?, resuelve en ese caso no viajar. No quiere arriesgarse a que la fiscal pueda conseguir una orden de detención en su contra y obligarlo por la fuerza a bajar del avión y, digamos, tener que comparecer ante el tribunal. Eso es básicamente lo que ocurrió. Yo diría que es lo normal, que a mí me parece que todo transcurrió de manera legal, y me parece que los fiscales están para perseguir los delitos, digamos. Y un fiscal que tiene un caso importante va a tratar de preocuparse por proteger su caso y evitar que el imputado se escape, digamos. Y en este caso creo yo tenía razones razonables para no querer que el señor Jadwe viajara, y menos a Venezuela. Mucha gente me pregunta acá, yo creo que es una interrogante muy de los ciudadanos, digamos. Entonces, ¿por qué no se hacen estos procesos más rápidos, dicen? Cosa que Jadwe ya estuviera con arraigo, estuviera en Chile, no hubiera peligro de fuga y empezara ya un juicio. Bueno, no, eso no les sabría decir porque no conozco la causa en detalle. Aquí hay dos problemas fundamentalmente. Uno es la investigación. Las investigaciones son demorosas en Chile y se han vuelto cada vez más demorosas porque, sobre todo en la medida que hay muchos casos de este tipo que requieren actividad policial especializada, requieren que intervenga normalmente unidades de la policía de investigaciones que están especializadas en este tipo de delitos, que tienen que tener contadores, que tienen que poder manejar gran cantidad de datos. Bueno, eso está bastante colapsado. Y los informes de la Policía de Investigaciones con estos profesionales, digamos, suelen demorarse mucho. Y eso, entre otras cosas, demora mucho estas investigaciones. Y en segundo lugar, suele haber problemas de agenda. O sea, una vez que el fiscal pide una audiencia para como quien dice, para formalizar a alguien, los tribunales, a menos que sea un asunto urgente,
le dan un cupo, digamos, a una audiencia, incluso para varios meses después. Esto, yo no estoy al día no conozco los datos actuales, no sé si hay un problema de gestión ahí o hay un problema de disponibilidad de recursos. Probablemente haya ambos, pero efectivamente las agendas de los tribunales, y esto no tiene nada que ver con la Fiscalía, están bastante atrasadas y eso es un problema y a mí me parece que tiene razón la gente en reclamar, digamos. Sería bueno que, por ejemplo, los tribunales, los administradores de los tribunales explicaran por qué se están demorando tanto en agendar esta audiencia. A ver, muchas personas dicen, y me tomo de una pregunta aquí, dice, ¿existe finalmente, ¿no es cierto?, la posibilidad de que una persona salga del país, no vuelva nunca más, la posibilidad de detenerlo internacionalmente, aunque Venezuela es jodido, dicen las personas? A ver, yo le diría que cualquier fiscal quiere que sus imputados estén aquí en Chile, porque eso hace que las cosas sean más rápidas y sean más seguras. Ahora, si esto por alguna razón no se logra, bueno, en algunos casos, con algunos países, se logra arrestarlo y obtener que se lo extradite con relativa facilidad. Igual hay una pérdida de tiempo importante. Pero con otros países o en otras circunstancias, ¿cierto?, eso no es tan fácil. Pensemos que hay varios casos, el de la alcaldesa del norte, no me acuerdo su nombre. Karen Rojo. Claro, que está en Holanda hace mucho tiempo. El señor Chang, que está, entiendo que en Chipre, hace mucho tiempo y no ha podido ser tampoco extraditado. En Malta. Hay estas personas de Venezuela que han cometido aparentemente delitos acá y que el gobierno venezolano no las ha entregado. O sea, efectivamente, cuando alguien sale del país, la posibilidad de obtenerlo para que comparezca al juicio, bueno, se complica. En algunos casos se logra y en otros no se logra. Entonces el fiscal no quiere, sobre todo cuando se trata de una persona que va a tener prontamente su audiencia, no se trata de que él va a tener que estar aquí varios años esperando la investigación, sino que ya tenemos una fecha y la fecha se va a concretar prontamente. Me parece a mí totalmente razonable que el fiscal prefiera que el señor Jadwe esté acá. Entonces, ¿por qué si el fiscal no quiere que Jadwe Viaje no le pone directamente una orden de arraigo? Porque para ponerle orden de arraigo tiene que estar formalizado primero, ¿cierto? Digamos, hay dos condiciones. Uno, usted puede estar, como quien dice, llamémoslo así, en términos de tiene que estar con los cargos formulados, ¿cierto? O sea, usted ya está siendo acusado por la fiscalía. Ese es un estatus. Esa persona es muy fácil pedirle una orden de arraigos. Basta con que la audiencia de formalización le diga, señor juez, prohíbale salir del país, o incluso prohíbale salir de la ciudad, o dígale que se quede solo en su casa, por ejemplo, o póngalo en prisión preventiva. Eso respecto de aquella persona que ya está formalmente con cargos, llamémoslo así, acusado, ¿cierto?, de algo concreto. Antes de eso, cuando usted está siendo investigado, ¿cierto?, usted en principio, no se pueden pedir respecto de usted medidas privativas de su libertad, porque usted todavía no está acusado de nada, ¿cierto? En este caso, es un caso excepcional, porque si bien es cierto, no está acusado de nada todavía, ya está pedida la fecha para formular esos cargos, ¿se entiende? Entonces, cuando la persona todavía no ha sido objeto de esta formulación de cargo, y él no se ha podido defender en consecuencia, ¿cierto? Tiene un goce de su libertad mucho mayor y solo muy excepcionalmente se pueden tomar medidas en su contra. En este caso, por ejemplo, si la fiscal llama al juez y le dice, mire señor, tengo a esta persona que no está formalizada, o sea que no está todavía, entre comillas, acusada, pero que yo tengo pedida fecha para tal día en que va a ser formalizada y está viajando a Venezuela, a lo mejor el juez le diría, sí, la verdad es que es una situación excepcional, reténganlo, ¿cierto? Podría ocurrir. O podría ocurrir que dijera, no, mire, porque esta persona realmente viaja mucho,
digamos, este es un viaje corto, no hay por qué desconfiar, digamos, es un ciudadano chileno, en consecuencia tendería a volver al país. Y el juez le dice, mire, no, esta persona está en libertad, no ha sido acusado todavía de nada, déjelo libre. No sé si se entiende la diferencia entre lo que es estar, como que dice, investigado en términos muy generales de lo que es que se hayan formulado cargos concretos en su contra. Claro, es que, ¿sabes lo que es raro acá? Que finalmente Jadwe puede acusar de que aquí se pasan a llevar sus derechos porque no está acusado de nada, en rigor. En rigor no está acusado de nada, pero en rigor él se bajó voluntariamente del avión. Aquí nadie le impidió viajar. Yo creo que ese el punto que usted está tocando es muy relevante, ¿no? Porque finalmente nadie lo detuvo. Él voluntariamente no viaja, ¿no? No viaja, porque el fiscal le dijo, mire, si usted se sube al avión, yo voy a llamar al juez y le voy a pedir una orden. Esa orden pueden dársela o no dársela, ¿cierto? Pueden dársela o no dársela. Y el señor Jadwe calculó, dijo, bueno, si resulta que le dan la orden, de lo cual hay una probabilidad, ¿cierto? Bueno, y me tienen que bajar de un avión con la policía, seguramente yo voy a quedar mal. De hecho, él lo dice en su propia declaración, que él quiso evitar eso. Entonces mejor renuncio al viaje y me quedo acá digamos, y no corro el riesgo de que me detengan. O sea, Jadwe podría, en rigor, podría Jadwe llamar al fiscal, llamar a su abogado y decirle, oye, necesito ir a Venezuela 4 días, ¿me pueden dar permiso? ¿Podría hacer eso ahora? ¿O podrían no...? No, en realidad él no tiene prohibición de salir. Él eso lo puede hacer cuando está con orden de arraigo. Aquí él no... O sea, podría ir hoy día en la noche e irse. No, lo que pudo haber dicho Jadwe es haber dicho, señor fiscal, llame al juez. Y pedirle a su abogado que también llame al juez. Y entonces que, mientras el fiscal le dice, mire, necesitamos una orden de arresto contra este señor Jadwe que se está yendo, el abogado de Jadwe le puede decir al juez, señor juez, la verdad es que no tiene sentido que usted lo deje, lo detenga, ¿cierto? O le impida salir, porque mi cliente es una persona conocida, porque, digamos, el viaje es muy corto, porque tiene el pasaje de vuelta, porque él ha viajado otras veces, y lo trata de convencer. Eso podría perfectamente haberlo hecho, ¿cierto? Pero Jadwe prefirió decir, no, mejor no viajo y no me meto en lío. Pero, perdón, le insisto en la pregunta, o sea, ¿Jadwe podría irse hoy día en la noche? Totalmente. Sin tener de nuevo que decirle a nadie. Exactamente. Lo que claro ocurriría es que la policía volvería a llamar a la fiscal y la fiscal volvería a amenazarlo con llamar al juez. Y ahí él quedaría en manos del juez ver qué es lo que hace, digamos. Y yo creo que la situación frente al juez sería peor, porque al contarle la fiscal al juez que este señor ya ha intentado 2 veces salir, el juez probablemente tendería a decir, no, ¿sabe qué? Porque nadie, entienda usted, nadie, ni la fiscal ni el juez, quieren el día de mañana salir en este mismo programa, ¿cierto? Y que usted diga, mire cómo el fiscal y este juez dejaron escapar al señor Jadwe. Imaginemos, no lo sé yo, pero imaginemos que el señor Jadwe se va a Venezuela y que en Venezuela dice, yo me quiero vivir acá y no voy a enfrentar este proceso. Usted mismo y yo mismo probablemente estaríamos criticando a ese juez y a ese fiscal que hubieran permitido eso, ¿no es verdad? No, lógico. Sí, por eso estamos viendo estos vacíos que quizá el público es más sabio de lo que uno cree y entiende que el gran problema es avisarle 2 meses antes a la gente que la van a formalizar. Bueno, eso es un problema de agenda, a mí me parece que sí, que es mucho tiempo. Digamos, entre que uno pide la formalización y le dan la audiencia, esa audiencia debiera desarrollarse en 24 o 48 horas. Yo ahí estoy de acuerdo, es un problema del sistema. Pero la verdad es que en este caso, con todo, el sistema funcionó bien. O sea, se revela que hay una coordinación, se revela que no es llegar y irse. Claro, porque finalmente igual la periodista avisada de esto. No es que actuó en ese momento porque ¿no es cierto?, le pareció, sino que aquí había un plan de acción. Así es. O sea, se temía, de cierta forma, la Fiscalía temía que en el intermedio, en este lapso, ¿no es cierto?, podía Jadwe querer viajar a Venezuela.
No lo sé, probablemente esta es una lista muy larga. Probablemente haya cientos de nombres en esa lista. O sea, la fiscalía sube esa lista a todas aquellas personas que quiere saber dónde andan, digámoslo así. ¿Mm? Que todavía no están imputadas de ningún delito, pero que, digámoslo, en otros países se habla de personas de interés, pero que el fiscal no quiere perderles la pista. Entonces, no sé, si el día de mañana la detienen por una infracción de tránsito, le van a avisar al fiscal. Si esta persona anda por Punta Arenas, digámoslo así, y algún policía se entera, le van a avisar al fiscal. ¿Me entiende usted? O sea, cualquier cosa que pase con esta persona le van a avisar al fiscal porque al fiscal le interesa saber dónde está esta persona. Jadwe podría tomar acciones legales. Él ha dicho que va a tomar acciones legales. No veo difícil, no veo qué podría reclamar. No veo aquí yo ninguna perturbación fundamental de sus derechos, digamos. Me parece que es totalmente razonable que la policía tenga este sistema de alerta. No veo yo que haya un problema. Pero bueno, él por supuesto puede hacer lo que le parezca. Dice, Jadwe acusa que no lo dejaron salir del país con amenaza del fiscal. Ejerceré acciones legales, dice Jadwe. Sí, pero la amenaza del fiscal es una amenaza legítima. Es como si yo le digo a usted, mire, tenga cuidado porque si comete un delito, yo voy a denunciar a la policía. ¿Lo estoy amenazando? Sí, pero lo estoy amenazando con algo que es legal, que es denunciar a la policía si usted comete un delito, ¿cierto? Entonces, decir amenaza no basta. Hay que ver si la amenaza es de algo legal o ilegal. Si yo le digo, mire, si usted no hace lo que yo le digo, yo lo voy a pegar, digamos, bueno, eso es una amenaza ilegal, abusiva. En este caso, la fiscal lo amenazó, sí, o le advirtió, si usted quiere, pero con hacer algo legal, con cumplir con su función, en el sentido de pedir una orden para que un sospechoso, que ya tiene fecha de formalización, no salga del país. No veo yo nada ilegítimo en esa amenaza. Cristian, le envío un abrazo. Muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté bien. Hasta luego.